Hoy día se encuentra con nosotros Pamela Figueroa, que es doctora en estudios americanos del Instituto de Estudios Avanzados de nuestra Casa de Estudios. Actualmente es coordinadora académica del Observatorio Nueva Constitución y de esta iniciativa USACH Constituyente. Se desempeñó como jefa de división de estudios del Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia, asesorando en reformas de política y agenda de probidad, y en la coordinación del proceso constituyente convocado por la presidenta Michelle Bachelet. También participó en la mesa técnica del proceso constituyente en Chile en 2019. Sus líneas de investigación y experiencia profesional están relacionadas con temas de gobernabilidad democrática, reformas políticos constitucionales y seguridad. Muchas gracias, Pamela, por estar con nosotros y te dejo. Muchas gracias, Camila. Voy a compartir pantalla para compartir una presentación. Y bueno, gracias a todas y todos los que están hoy día. Estamos, como decía Camila, todas muy contentas y contentos por la excelente recepción que ha tenido esta iniciativa. Y fundamentalmente mi presentación es para tratar de acotar, porque sé que es una pregunta que ha surgido mucho, ¿cuáles son los temas constitucionales y cómo podemos aportar desde nuestros distintos saberes y experiencias como comunidad al debate y al proyecto USACH constituyente? En este taller vamos a ver entonces cómo podemos hacer nuestros aportes. Y lo primero que quiero abordar es qué es una constitución política y cómo una constitución política se puede diferenciar de iniciativas legislativas o de políticas públicas. Y lo primero que hay que decir es que la constitución política es un acuerdo político y social que nos une, ¿ya? Por eso lo hacemos a través, en este caso, por primera vez en nuestra historia, de una convención constitucional 100% electa, que sabemos que es paritaria, que tiene escaños reservados para pueblos indígenas, que además hay un alto porcentaje de independientes, y en ese grupo de 155 personas se van a ir desarrollando estos acuerdos políticos y sociales. La Constitución en general la denominamos Carta Fundamental o Carta Magna de un Estado o nación, porque es fruto de ese pacto político de la sociedad, y de allí deriva su legitimidad de origen. Por eso es tan importante la participación en el proceso. Es la norma fundamental, es como la cúspide de una pirámide normativa, y nace de una norma única, básica y fundamental. ¿Ya? Las constituciones en general se redactan a través de distintos artículos, pero se los llama norma única. Y desde esa norma única, básica y fundamental, se ordenan jerárquicamente las demás normas del ordenamiento jurídico, y siempre se dice que tiene que relacionarse las siguientes normas, es decir, las leyes, en plena coherencia y sometimiento a esta norma fundamental. Por eso es clave la Constitución, porque finalmente toda la legislación futura tiene que ser coherente y sometida en el sentido de que tiene que darse dentro de los márgenes que establece la Constitución. Se dice que es una norma general porque fija las grandes definiciones. En general, no es que la Constitución no tiene el detalle probablemente de muchas cuestiones o asuntos que se regulan a través de la normativa general, sino que son principios generales donde se establece la existencia de la República y sus instituciones básicas. Y las constituciones políticas tienen en general dos grandes apartados. Una parte dogmática, que es donde se definen los valores y principios constitucionales y los derechos y deberes, y una parte orgánica, que es donde se establecen las instituciones del Estado, es decir, cómo se distribuye el poder, cuáles son las instituciones, por ejemplo, la Presidencia de la República, el Congreso, las autonomías constitucionales, también sus funciones, si el Estado va a ser unitario, regional o federal, etc. Todo eso se define en la Constitución Política de la República. Entonces, la relevancia y contenido de la Constitución, uno podría mencionarla como en 4 grandes ámbitos. Primero, organiza y limita el poder del Estado, que es un Estado en general que se debe concebir como al servicio de las personas,
el bien común y las comunidades. Entonces el tipo de Estado y el rol del Estado se define constitucionalmente. Hoy día decimos tenemos un Estado subsidiario, ¿no es cierto? Y eso es porque está definido así en la Constitución y puede definirse de otra manera claramente. En segundo lugar, garantiza efectivamente los derechos humanos de las personas y comunidades. Eso es la parte dogmática. Por eso se dice que en la Constitución se establecen cuáles son los derechos constitucionales. En tercer lugar, ordena y organiza las instituciones políticas, representativas y responsables, y además establece el método de participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. Entonces, todas estas áreas son las que la nueva Constitución va a tener que definir y ordenar y reglamentar. ¿Por qué decimos que es la cúspide de la pirámide? Y aquí trato de graficarlo de la mejor manera posible. Es porque la Constitución política, ¿no es cierto?, va a establecer valores y principios, derechos y deberes y las instituciones del Estado. Y luego, para poder especificar y regular cada uno de esos ámbitos, existen distintos tipos de legislación que se asocia a las materias que regula y al tipo de quórum que requieren para su formulación. Entonces están las leyes interpretativas de la Constitución, las leyes orgánicas constitucionales, las leyes de quórum calificado y las leyes simples. Y eso va dependiendo también, la propia Constitución señala cuáles son orgánicas, cuáles son de quórum calificado o leyes simples. Y todas estas normas tienen que estar en coherencia y sometimiento a la norma fundamental. El Tribunal Constitucional o el órgano de control de constitucionalidad es el que vela por el respeto y sometimiento de las normas legales a la Constitución. Por eso, por ejemplo, hoy día vemos tanto en las noticias que el Tribunal Constitucional se pronuncia con respecto a cierta legislación y normativa. Y la Contraloría General de la República, que es un órgano autónomo, vela por la legalidad de los decretos y también por la constitucionalidad de los mismos. Los decretos en el fondo son acciones del Poder Ejecutivo para regular ciertas materias. Entonces vuelvo como a señalar las tres grandes áreas, porque creo que esto los va a ordenar mucho para tal vez hacer más preguntas, pero también para la elaboración de sus informes breves de política pública. Los valores y principios, los derechos y deberes y las instituciones del Estado. Bueno, estamos ya en pleno proceso constituyente, me quiero referir un poco a eso para también poder identificar ciertas materias y temáticas que me imagino que son de interés de ustedes y de las distintas disciplinas. Sabemos que el actual proceso constituyente viene de una movilización y deliberación de la ciudadanía y eso es lo que hace muy democrático este proceso y que hubo un acuerdo político de los representantes del Congreso para poder definir cuál iba a ser el itinerario constituyente, ¿no es cierto? A partir de esa movilización social y del acuerdo amplio de los representantes del Congreso, el fin de semana pasado concurrimos a las urnas y elegimos nuestra propia convención constituyente, donde lo más interesante es señalar que con la nueva regulación electoral vamos a tener una convención constitucional que es paritaria, que tiene 17 escaños reservados para pueblos indígenas y un amplio número de independientes. Ya eso ha hecho que esta convención tenga una representación muy diversa y también bastante fragmentada en términos de la representación política. Ningún sector acá tiene la mayoría de la convención constitucional. Y como sabemos que las normas se tienen que aprobar por 2/3, porque así lo define en el fondo la ley que regula el proceso constituyente, creo que hay un espacio muy importante e interesante de debate nacional con esta conformación de la Convención Constitucional.